Hola, Oscar. El jefe de residente de cardio. Te lo dejamos todo tuyo. Bueno, ¿cómo están? Yo soy Pablo Girol Alcón, instructor residente de cardiología. Hoy fui invitado para presentar el caso clínico de uno de los pacientes de los tantos que compartimos junto con el servicio de nefrología. Él mismo estuvo internado en unidad coronaria, estuvo un mes aproximadamente. Pasamos a la presentación, que es un paciente masculino de 72 años, como antecedentes y factores cardiovasculares tiene diabetes mellitus tipo 2, insulina dependiente, neuropatía periférica, extabaquismo, que abandonó el hábito a los 40 años de edad, sedentarismo, dislipemia y cursaba como antecedente una estenosis aórtica severa sintomática para mareos, disnea y angina. Por esto mismo es que se le empezó a hacer estudios prequirúrgicos y es que se lo ingresó programado para hacerse un recambio valvular. Como otros antecedentes quirúrgicos, tuvo una colecistectomía laparoscópica. La medicación por la cual venía, metformina 850 miligramos cada 12 horas, atorvastatina 10 miligramos, ácido tióxico y fenofibrato. Como estudios prequirúrgicos, siempre se solicita una coronariografía para evaluar las arterias coronarias, las cuales no tenían lesiones angiográficamente significativas. El paciente ingresa el 23 de abril de este año, como motivo de internación, la cirugía programada del reemplazo valvular aórtico con prótesis biológica. Un laboratorio de ingreso, acá voy a hacer una salvedad, que figura un hematocrito de una hemoglobina de 28 y 9.2 respectivamente. Eso es justo del posquirúrgico inmediato. El paciente había ingresado con un 36 y un 11.5. Una urea de 35, una creatinina de 0.8, un sodio de 140 y un potasio de 3.9. La cirugía se efectuó el día 24 de abril, justamente con el reemplazo valvular aórtico con prótesis biológica, y posteriormente el paciente evoluciona con las siguientes complicaciones. Intraprocedimiento no tuvo ninguna, pero posterior al procedimiento evoluciona con un shock vasopléjico, entendiéndose a esta entidad como una complicación en el contexto del paciente posquirúrgico de cirugía cardíaca, el cual se da en contexto justamente de una respuesta exacerbada a catecolaminas, dado por el estrés quirúrgico, y una liberación excesiva de óxido nítrico, lo que deriva justamente en una pérdida del continente vascular, llevando a una hipotensión severa, con lo cual requirió vasoactivos, noradrenalina y vasopresina, inotrópicos como milrinona. Siempre se da una bomba de hidrocortisona y azul de metileno. Después, como otra complicación posquirúrgica, tuvo una FA de alta respuesta ventricular con descompensación hemodinámica. Esta es una de las complicaciones quirúrgicas, si no es la más frecuente de todas, justamente también por un mecanismo en cuanto a las catecolaminas que se liberan en el posquirúrgico y justamente poscardiotomía por manipulación de la aurícula y del ventrículo. Entonces es un terreno propenso para que se genere la arritmia. Por lo mismo requirió cardiovisión eléctrica y farmacológica en varias oportunidades con amiodarona, la cual terminó siendo exitosa. Estuvo anticoagulado justamente por los episodios de fibrilación auricular. En contexto del shock tuvo una insuficiencia renal aguda, lo cual requirió tratamiento de reemplazo renal. Realizó 5 sesiones consecutivas, la última fue el 30 de abril, y luego evolucionó con recuperación de la función renal. Como otra concomitancia tuvo un shock séptico a foco respiratorio con un streptococo pneumoniae, por lo cual cumplió tratamiento antibiótico con imipenem y daptomicina, ajustado a sensibilidad o sorotasa extraxona. Bueno, en contexto del posquirúrgico, siempre con rehabilitación kinésica respiratoria y motora. En cuanto a lo metabólico, tuvo una hiponatremia aguda y severa. Y justo antes del pase de unidad cerrada a clínica médica, cursó un síndrome febril intrahospitalario que se constató que fue por una influencia tipo A. Bien, después en clínica médica continuó con rehabilitación, su hiponatremia pasó de moderada a severa y cumplió el tratamiento con oseltamivir secundario al cuadro de vía aérea superior por influenza. Como estudio complementario tuvo una tomografía de tórax donde descarta conciliación en el espacio aéreo, lesiones nodulares y signos de intersticiopatía. Bien. De la presentación del caso. Bueno, continuando con la exposición, a nuestro servicio de nefrología nos llega la interconsulta el 24 de mayo, donde se recibe esta interconsulta por una hiponatremia.
donde se va a observar lo que es la evolución temporal de esta anatremia. Bueno, en esta tabla podemos observar cómo tuvo el paciente el sodio al ingreso, que él ingresó el 24 de abril teniendo un sodio normal, que este se mantuvo hasta el 8 de mayo teniendo un sodio de 138. Posterior a ello, presenta lo que es un descenso de la anatremia, llegando a tener valores de sodios muy bajos, llegando a tener un sodio de 117. Cuando nosotros nos realizan la interconsulta el 24 de mayo, el paciente tuvo un ascenso leve de la anatremia, llegando a tener 123. Bueno, para clasificar aquí lo que es la hiponatremia, se clasifica en leves de 134 a 130, moderada de 129 a 120 y severa menor a 120. En este contexto, el paciente tenía una hiponatremia moderada crónica por el tiempo de evolución al momento de que nos hicieron la interconsulta. Cabe recalcar que aquí el paciente ya tenía instaurado su tratamiento médico, que estaba con la restricción hídrica, tenía también lo que es una dieta normosódica y también tenía como las cargas de soluciones hipertónicas, que a pesar de eso el paciente no recuperaba del todo su natremia. Bueno, posterior a eso igual hicimos nosotros el abordaje de la hiponatremia, donde se evaluó el paciente, se realizó el examen físico, donde se hizo una exploración neurológica. El paciente en el examen físico estaba vigil, no presentaba cefalea, no presentaba náuseas y vómitos. El estado volémico del paciente estaba euvolémico, es decir, no presentaba signos de deshidratación, no tenía signos de sobrecarga, no tenía edemas. También se le realizó los parámetros bioquímicos, donde se descartó todo lo que son las endocrinopatías, con un cortisol y una TSH normal, la función renal estaba normal. Tenía lo que sí es una osmolaridad urinaria que tenía aumentada de 420, el sodio sérico que estaba bajo, 123, y la osmolaridad sérica que igual era un poco baja, de 238. También el paciente no estaba recibiendo ningún tratamiento con tiazidas ni fluidoterapia en ese momento. Bueno, acá podemos descartar todas las causas que el paciente presentaba. No tenía alteraciones del sensorio, el paciente no tenía asociado alguna neoplasia maligna. La neumonía se descartó porque el paciente igual no tenía signos y síntomas de neumonía, y también se descartó por la tomografía de tórax, donde no se evidenciaba consolidaciones. La cirugía y el dolor también se descarta, ya que el paciente lo presentó al ingreso y bueno, por lo general la hiponatremia se asocia en los primeros días si es que está asociada al dolor. Y bueno, también se descartó la endocrinopatías por un cortisol y la TSH normal. El paciente recibió vasopresina, que igual lo recibió desde el ingreso, pero que el sodio no descendió cuando tuvo la administración de esta medicación. Otra de las causas que también puede estar asociado son la hiponatremia asociada a los fármacos. Bueno, en la parte de su lado izquierdo podemos encontrar toda la medicación que se asocia a lo que es la hiponatremia, en la que, bueno, podemos recalcar que el paciente igual recibía AINES, los IBP y también la amiodarona. Otro de los medicamentos que se asocia a una hiponatremia son los antidepresivos, los antipsicóticos y los anticonvulsivantes. En la parte derecha podemos ver todos los fármacos que el paciente presentó durante su internación y bueno, que la amiodarona que se inició en contexto de la fibrilación de alta respuesta que presentó posterior al POP. Bueno, en esta tabla podemos observar que la amiodarona se inició el 8 de mayo, donde presentaba un sodio normal de 135. Posterior a eso, tiene un descenso a los 6 días, que tiene un sodio de 131 y posteriormente tiene aún más un descenso que llega a tener hasta 117. A nuestra interconsulta tenía lo que es el sodio de 123. Entonces aquí podemos ver claramente de que hay un descenso significativo al iniciar la amiodarona y los 6 días posteriores al inicio de esta medicación. Bueno, nosotros se inició el tratamiento médico que se indicó igual a restricción hídrica estricta, menor a 0.8 litros al día. Se indicó la dieta rica en sal, que se indicó los 6 gramos de sal al día como mínimo y también como máximo de 9 gramos al día. En el contexto del paciente que tenía lo que son los antecedentes cardíacos, se le indicó solo una dosis mínima, que es los 6 gramos al día. Y bueno, y se sugirió lo que es la relación de la amiodarona con el SHIGA. Bueno, al momento de realizar nuestra interconsulta, el paciente que el 24 de mayo tuvo este sodio de 123.
Posterior a eso tuvo este descenso que no logró del todo mejorar a pesar de todo el tratamiento que se instauró. El 29 de mayo se suspende lo que es la medicación con amiodarona por indicación de cardiología y el paciente egresa el 31 de mayo con un sodio de 127 con un control estricto por cada una de las especialidades. Bueno, acá podemos ver un cuadro de toda la medicación que el paciente se fue al alta, donde se sustituyó lo que es la amiodarona por el bisoprolol para el control de la arritmia que lo estaba manejando. Bueno, nosotros hicimos algunas investigaciones donde encontramos algunos casos o reportes de casos donde asociaban el Shihat con la amiodarona y donde nos manifestaban que no existía un consenso del mecanismo del Shihat con la amiodarona debido a la falta de evidencia y era necesario como que realizar más estudios sobre este mecanismo. También el tiempo que se tarda en establecer la hiponatremia desde que se instauró la medicación puede variar desde un periodo de fase de carga inmediata hasta 6 meses después del inicio de la amiodarona. Y bueno, el tratamiento de esta afección suele requerir ya sea el cese del tratamiento con amiodarona o en sí también la reducción de la dosis de mantenimiento. Bueno, el paciente después del alta continúa el seguimiento ambulatorio con los diferentes servicios, entre los cuales con diabetología en junio del 2024, donde bueno, tuvo controles cada 6 meses. Posterior también tuvo el control con cardiología, donde fue evaluado, donde el paciente estaba normotenso, sin signos de insuficiencia cardíaca. El paciente estaba deambulaba poco y bueno, estaba recibiendo lo que es kinesiología. Se le hizo igual un electrocardiograma donde tenía un ritmo sinusal a 67 latidos por minuto y sin cambios disquémicos agudos. En ese contexto igual se le solicitó un nuevo laboratorio y un control a los 3 meses. El paciente concurre el agosto del 2024 por unos episodios de desorientación, por marcha inestable, presentó caídas sin TEC. Aquí nos refiere también el familiar que fue valorado por un neurólogo particular, quien inicia psicofármacos y también solicitan estudios complementarios. En esta interconsulta, bueno, en esa valoración por cardiología, igual le hacen un nuevo electrocardiograma donde reportan un ritmo sinusal a 84 latidos por minuto, no tiene cambios isquémicos agudos, y bueno, le inician lo que es el bisoprolol que se había suspendido previamente por episodios de hipotensión. Y bueno, igual mantenía controles con hematología por lo que es la anticoagulación y con ellos mantenía los controles mensualmente. Bueno, también concurre con nosotros al control, en donde el paciente es valorado, ingresa en silla de ruedas, acompañado del familiar. El estado de volumen igual era normal. Traía en un laboratorio del 1 de agosto con un sodio de 127. Cabe recalcar que acá el sodio al egreso del paciente era de 117, por lo que tuvo un incremento de 10 miliequivalentes de sodio desde el egreso hasta el próximo control que tuvo con nosotros. Aquí se ve que no se logra del todo normalizar lo que es la natremia posterior a la suspensión de la amiodarona, pero se puede asociar que un mes previo a esta valoración tuvo el control con el neurólogo particular por estos trastornos conductuales severos con episodios alucinatorios y de inquietud psicomotriz e insomnio pertinaz, donde le indican una quetiapina, por lo que inician quetiapina 25 miligramos, citocolina 200 miligramos y solicitan también una TC de encéfalo. ¿Creen por alguna razón que no logró mejorar el sodio asociado a alguna otra causa o no? ¿No? Bueno, igual se hizo una investigación de estudios de caso donde que reportan igual que la hiponatremia o el Shihat está también asociada a la quetiapina, en donde que el tiempo exacto para revertir este efecto de la hiponatremia igual no se conoce. En conclusión, podemos decir que debemos identificar los fármacos vinculados al Shihat, tenemos que hacer una evaluación cuidadosa de la secuencia temporal de todos los eventos que dejen claro lo que van a desarrollar la hiponatremia inducida por la amiodarona y que si la natremia no logra lo que es retomar a sus niveles basales, ya que no bastó solo con suspender este tratamiento con la amiodarona, sino también
que puede estar relacionado a otros medicamentos, como es en el caso de los psicofármacos, que en el caso del paciente también se inició la quetiapina. Eso. Sería como un evento de vitamina, Lo que sospechamos es que la nicotina quizás fue recortada por profesores de la academia, es que o bien es el tiempo que tarda en resolver con una técnica tras ese cambio puede tener, digamos, una vitamina. Tenemos esto de nuevo recuperar la materia, que es esperable, porque puede tener 6 meses y medio, pero bueno, pensar que si lo estamos como ahí, vamos a poder la y incluimos con la número que hizo a la mitad, bien, pero sigue sin lograr pronto a todos los meses la experiencia ahora. Pero bueno, un poco otra línea de colación de que queremos marcar, que es la multiplicidad de fármacos que tienen una previa y que tienen identidad muy frecuente en la internacional, que a veces no es advertida en los últimos años para prevenir. Pero también se ve bueno, un poco más para que usted tiene que ser que hacen lo que y con un portrait en el momento del paciente, pero la comunidad de la siempre y también es la persona que está pasando que no tiene es normal. Eso fue una para diferenciar. Significa se puede es un hecho de espacio de y porque es Bueno, hola, buenos días. Yo soy Escurra Matías, soy residente de tercer año de clínica médica y voy a estar básicamente a cargo del segundo caso clínico, que bueno, fue una paciente que estuvo internada en el 5.º piso de clínica médica.
Yendo básicamente con el caso, es una paciente femenina de 64 años de edad que como antecedentes relevantes tenía un recambio valvular aórtico mecánico secundario a una estenosis aórtica severa sintomática y un cierre de una comunicación interventricular membranosa con parche bovino en el 2024 y además de eso tenía asociada una aleteo auricular, la alta respuesta ventricular, por lo cual también estaba anticoagulada. Era dislipémica y tenía glaucoma. Fuma a los 50 años, alérgica a la penicilina y como medicación habitual ella tomaba omeprazol, aspirina, clopidogrel, amiodarona, atorvastatina, bisoprolol, furosemida, clonazepam, anemidox y acenocumarol. Bueno, básicamente el caso clínico, ella ingresó el 9 de octubre al 5º piso de clínica médica, principalmente por una neumonía, asociado a neumonía con astenia, dinama, fiebre, escalofríos y requerimiento de oxígeno, de saturación con requerimiento de oxígeno, asociada a una tomografía con opacidades bilaterales, con broncograma aéreo y vidrio esmerilado en su interior. El laboratorio de inicio tenía un hematocrito de 39.6, hemoglobina de 12.6, tenía unos glóbulos blancos de 3.900, plaquetas de 179.000, urea creatinina normales de 31 y 0,74, un sodio de 138. Desde lo microbiológico, básicamente, habíamos tenido un rescate de un Staphylo epidermidis que inicialmente lo habíamos tomado como tratamiento, pero después, se descartó y se lo tomó como contaminante, así que no se le dio mayor importancia. En la tomografía presentaba áreas de consolidación en ambas bases, el lóbulo medio y língula con broncograma aéreo como mencioné anteriormente y opacidades en vidrio esmerilado. Se le realizó un ETE y un fondo de ojo, principalmente por 3 causas. La primera era que inicialmente la tomografía, al tener estas consolidaciones bilaterales, impresionaban al principio que podrían llegar a aparecer impactos sépticos. A eso sumado al reciente, a la reciente intervención quirúrgica que había tenido con el reemplazo valvular, y con el resultado del rescate del Staphylo epidermidis en uno de los hemocultivos, se decidió también descartar por altas chances de probabilidad una probable endocarditis. Con todo eso descartado, se realizó el ETE sin vegetaciones, el fondo de ojo sin impactos sépticos y básicamente se lo tomó como una neumonía bilateral que completó tratamiento antibiótico. Había recibido ceftriaxona, vancomicina y cefalotina. Así que evolucionó con hipocalemia moderada, una disnatremia y una cervicalgia, que básicamente la paciente refería que tenía cervicalgia debido a la almohada y a que no podía dormir muy bien por las noches, así que se le daban rescates de analgesia. Así que Bueno, el 18 de octubre recibimos interconsulta por hiponatremia y procedimos a hacer lo mismo que con el caso anterior. Observamos la evolución temporal del sodio en el tiempo. La paciente ingresó con una anatremia de 138 que era normal y tras 96 horas vemos que se constata un sodio de 129 que llega a una medida de 116 y se mantiene entre una hiponatremia moderada a severa. En el momento de la interconsulta se trataba de una hiponatremia crónica severa. En ese entonces, al examen físico, su cerebro estaba totalmente adaptado a este nivel de sodio en sangre, estaba lúcida, no presentaba cefaleas, náuseas ni vómitos, el estado de volumen era normal, como parámetros clínicos para esto usamos la presión arterial, frecuencia cardíaca, distensión yugular, ausencia de tercer ruido, ausencia de edema periférico, derrame cavitario, no contamos con ningún estudio complementario como una ecografía. Y la tomografía no tenía derrame pleural. Con respecto a los parámetros bioquímicos, ya el servicio de clínica había marchado cortisol y TSH, que eran normales, descartando así endocrinopatía, una creatinina normal, constatando una función renal normal. Con el sodio urinario calculamos la osmolaridad sérica, que era considerablemente baja. La osmolaridad urinaria era
alta, una osmolaridad urinaria fija alta y un sodio urinario también elevado de 245. Entonces nuestra sospecha diagnóstica de descarte también fue un CIGAD. Lo mismo, tratamos de descartar todas las causas asociadas. Neoplasia maligna, fuimos a buscar pulmón y no tenía ninguna imagen asociada. Se descartan trastornos del sistema nervioso central clínicamente, no tiene una tomografía de cerebro, pero no aparentaba ser el origen de esto. La cirugía había sido alejada, por lo tanto, esto se demuestra la hiponatremia por CIGAD hasta 96 horas posterior a una cirugía y el dolor asociado a ello. Descartamos la deficiencia hormonal y el uso de hormonas como vasopresina. Por lo tanto, nuevamente, nos quedamos entre dos causas probables, que una era segura, que era la neumonía, y lo que hicimos posteriormente fue ir a la lista de fármacos que la paciente había recibido. A la izquierda, nuevamente, fíjense, los más frecuentes son IBP, AINES y la amiodarona, que en este caso clínico quedan descartados, ya que tanto el omeprazol como la amiodarona como el diclofenac era medicación que la paciente venía recibiendo crónicamente. De modo que se interpreta un CIGAD secundario a neumonía. Está bien, que por suerte pudimos constatarlo al internarla. Con respecto al tratamiento instaurado, la paciente ya tenía indicado por clínica restricción hídrica que no venía cumpliendo, como ocurre con la mayoría de los pacientes que se indica la restricción del agua. Y bueno, posteriormente fuimos haciendo un tratamiento escalonado con el resto de las alternativas terapéuticas, que por un lado es aumentar la carga renal de solutos, y esto se intentó conseguir con una dieta rica en sal. Inicialmente comenzamos con 3 gramos, que se calcula como media cucharada de sal al día, y posteriormente indicamos Control K, un comprimido cada 8 horas. Como veíamos que esto no mejoraba los niveles de sodio en sangre, lo que decidimos fue indicar fármacos que generen eliminación de agua libre. Comenzamos con diuréticos, furosemida 40 miligramos cada 12 horas, y lo último y más novedoso, que es de lo que vamos a hablar un poquito ahora, es el uso de DAPA en CIGAD. ¿Cómo evoluciona la paciente con todas estas terapias? Bueno, asintomática, logramos un sodio al alta de 121, entra en rango de anticoagulación, por lo que se va de alta el 29 de octubre, continuando con control ambulatorio. Entonces, con este sodio de 121, decidimos disminuir la furo a 40 cada 12, suspender el control K y continuar con DAPA. ¿Bien? Acá vemos, bueno, toda la evolución de la anatremia, como ingresa con un sodio normal y se mantiene en esa hiponatremia moderada severa. Cabe recalcar también que previo a la interconsulta con nefro también recibe cargas con solución hipertónica, pero nuevamente se iban por el piso. Bien, viene una semana después a control por nefrología, completamente asintomática, con un sodio del 6 del 11 de 145, una función renal normal y un potasio dentro de niveles normales. Con ello decidimos suspender la DAPA y disminuir la furosemida, que era su medicación de base previo a la admisión por la neumonía. Bueno, y fuimos a búsqueda bibliográfica antes de indicar la DAPA. Este es un trabajo que se publicó en la revista de la Sociedad Americana de Nefrología en el 2022 y se publicó en el 2023. Es un estudio, un ensayo controlado, doble ciego, randomizado, donde participaron 14 pacientes, la mitad mujeres, mitad hombres. Esto era de forma ambulatoria, se indicó EMPA 25 miligramos durante 4 semanas y se ve que hay un incremento de la anatremia en 4 puntos y mejoría de los mejoría también en el aspecto neurocognitivo. ¿Cuál sería el mecanismo de acción de los inhibidores del cotransportador? Bueno, promoverían la diuresis osmótica a través de la excreción urinaria de glucosa. Probablemente esto se asocia a una depuración de agua libre de solutos. Y bueno, la combinación de inhibidores con suplementos de glucosa podría en teoría mejorar la eficacia como un tratamiento de la hiponatremia. Como conclusiones del segundo caso, los inhibidores del cotransportador serían una opción de tratamiento prometedora para la hiponatremia crónica inducida por CIGAD. Se necesitan a su vez estudios más amplios para confirmar estos efectos observados. Y en nuestro caso, la normalización de la anatremia probablemente se deba a la reversión esperada del CIGAD tras la resolución de la neumonía, tras haber superado la infección. Como consideraciones finales, podemos decir que la hiponatremia es el desequilibrio electrolítico más frecuente de pacientes hospitalizados, entre un 17 y 18%, y a su vez, como relevante, el CIGAD se lleva el 30% de los casos. Es la principal causa de hiponatremia en internación.
En segundo lugar, se asocia a un aumento de la morbilidad, estancia hospitalaria y carga económica. Independientemente de la magnitud de la hiponatremia, que sea leve, moderada o severa, es un factor predictivo independiente de mortalidad. Y esto que dije hace un ratito, que el 50% de los pacientes no responden a la restricción hídrica como terapia de primera línea. Acá les dejo un algoritmo de SIHAD. Básicamente es constatar la hiponatremia con un valor de menos 135, descartar estados de tonicidad sérica normal o elevada, calcular la osmolaridad sérica como punto de corte de 280 milimoles kilo, y bueno, pedir un spot de orina para constatar un sodio mayor a 40 y una osmolaridad mayor a 300. La función renal debe ser normal, se debe descartar el uso de tiacidas, el estado de volumen debe ser normal y debe descartarse endocrinopatías. A su vez, podemos decir del tolvaptan que se evidenció en los ensayos SALT-1 y SALT-2 que incrementa eficazmente los niveles de sodio en sangre, como bueno, es un acuarético, como antagoniza el receptor B2 de ADH. Lo malo es que no debe utilizarse durante más de 30 días y está contraindicado en enfermedad hepática. Tiene otras limitaciones como ser la transaminitis, se requiere la hospitalización para empezar o reiniciar el tratamiento, genera sed considerable, lo que puede limitar la respuesta terapéutica, tiene un costo muy elevado y no está aprobado para tratar síntomas neurológicos graves. Y se puede considerar el uso cuando los niveles de sodio son menores a 120 o tiene síntomas neurológicos persistentes a pesar del resto de las medidas médicas. También como plus podemos decir que las tabletas de urea son recomendadas, las guías europeas las recomiendan, no hay ensayos controlados que respalden el uso, pero falta disponibilidad en las farmacias, incluso en Europa. La dosis que se puede utilizar, la mínima es 15 gramos, se puede llegar hasta 30 gramos día y se le asocia a un sabor amargo, por lo cual suele ser discontinuada por los pacientes. Muy bien, eso es todo.